Y vamos a dar lectura al 9.1. Fundamento y proyecto de declaración presentado por el concejal Nazareno Ripa, conmemorando el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reafirmando el compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en la República Argentina. Expediente 16.133, CEP 26. Bueno, tiene la palabra el concejal Nazareno Ripa. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, si la hora y los colegas me permiten, quiero decir algunas palabras con respecto a este proyecto de declaración. Sin lugar a dudas, el 24 de marzo es una fecha muy importante para todos los argentinos, como había mencionado anteriormente en esta sesión. Conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Conmemorar, que en su etimología significa recordar en conjunto, ¿no? Recordar en grupo. Y hacemos el ejercicio de la memoria de la etapa más oscura que atravesó nuestro país, de la etapa más oscura de la historia de nuestro país, aquel 24 de marzo, donde se dio el quiebre del orden constitucional, se dio el golpe de Estado cívico-militar, se inició la dictadura más sangrienta que tenemos memoria, con un plan sistemático de exterminio, con un plan sistemático de detenciones, de persecución, de secuestro, de torturas, de violaciones, de asesinatos, de desaparición de personas. Un plan sistemático que de forma, podríamos decir, esquizofrénica, aparentaba una legalidad aparente, con algunos detenidos puestos a disposición del Consejo de Guerra, del Poder Ejecutivo Nacional o de la Justicia Federal, pero por otro lado llevaba adelante un plan sistemático de terrorismo de Estado de forma clandestina, con centros clandestinos de detención y todo lo que ya conocemos con el plan sistemático de vulneraciones de los derechos humanos y persiguiendo a aquel que pensaba distinto, simplemente por el hecho de pensar distinto. Pensaba este 24, ¿no? Yo como hijo de la democracia, nacido en democracia, la posibilidad de poder reunirme con mis correligionarios, de poder reflexionar, de poder marchar en la plaza, de poder estar en este Consejo Deliberante, de poder debatir, de poder expresarnos, de sentir la libertad de expresarnos, de estar tranquilo por las calles, todo lo que no sucedió en aquella dictadura sangrienta y oscura, y que hoy más que nunca tenemos que recordar, porque como decía la colega Marcela Martínez, ¿no? Cualquier o todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Aquel golpe del 76, que muchos de nuestros coprovincianos, muchos argentinos sufrieron las detenciones y las torturas, los asesinatos, como en nuestro caso desde el partido de la UCR, muchos correligionarios, como Mario Abel Amaya o Sergio el Ruso Karakachov, que fueron asesinados durante la dictadura. Algunos que fueron detenidos y lograron luego obtener su libertad, como Hipólito Solari Irigoyen, o un amigo perteneciente a las filas del peronismo riojano, Hugo Guito Vergara, que estuvo detenido, podríamos decir, casi toda la dictadura, que falleció hace menos de un año, a quien en este momento también recuerdo y brindo en honor por él, en su honor. Y otros que lucharon contra la dictadura, poniendo en riesgo su vida, como en nuestro caso el doctor Raúl Galván, que fue abogado de muchos detenidos por la dictadura. Acá tengo uno de sus libros, ¿no? Apuntes sobre mi vida, Raúl Alfredo Galván, y si el cuerpo me permite quiero leer un párrafo que dice: el 24 de marzo de aquel año nefasto
se produjo una ola de detenciones de todo tipo, entre ellas la del gobernador Carlos Menem, su vice Libardo Sánchez, sus ministros y funcionarios de otro nivel, entre otros el que fuera presidente del Banco de La Rioja, Bernabé Arnaudo. Las privaciones de la libertad comprendían dos amplios campos de discrecionalidad: los que quedaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y los que caían bajo la órbita del Poder Judicial, que podía ser federal o provincial. Dentro de ese amplio esquema me encargaron la defensa de muchos, entre ellos docentes y empleados públicos, de los cuales solo me ocuparé de algunos, de lo contrario la lista se haría extensa. Y debo decirlo, aunque suene soberbio, a ningún detenido por causas políticas cobré honorarios profesionales. Aunque algunos con el tiempo no lo comprendieron, las defensas que hice durante la dictadura obedecían a la concepción que tuve y tengo por la libertad del hombre. Y antes de proseguir esta suerte de memorias que van dirigidas a mis nietos, debo decir también que en mi vida he albergado un solo odio, el odio a la dictadura. Raúl Alfredo Galván, que sufrió persecución, detención también en la dictadura y un atentado con bomba en las puertas de su hogar. A quien también, si me está escuchando, desde su hogar le mando un fuerte abrazo. Y luego se vino el retorno a la democracia, señora presidenta, y debo decir que no se hablaba de un juicio a las juntas militares ni a los responsables de estos crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. En aquel 1983 no se hablaba de un juicio a estos responsables, y hubo una persona que sí habló de este juicio, de la necesidad de enjuiciar y condenar a los responsables de la dictadura, y esa persona fue Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Raúl Alfonsín, que luego de asumir aquel 10 de diciembre de 1983, a los 3 días de una conferencia de prensa, donde mencionaba que había dictado 2 decretos, el 157 y 158, 3 días luego de asumir. Recordemos que gran parte de la población aún veía con buenos ojos a los militares que habían estado al frente de la dictadura y que muchos militares aún estaban al mando de tropas, es decir, estaban aún con poder dentro de las filas militares. Y Raúl Alfonsín, 3 días luego de asumir, decreta, por un lado, 157, enjuiciar a las juntas militares, a los 9 integrantes de las 3 juntas militares que estuvieron a cargo del país en esos años oscuros de nuestra historia, y a través del decreto 157, el enjuiciamiento y persecución penal a los líderes de la guerrilla, ¿no?, de las organizaciones guerrilleras, luego del 73 al 76. Y envía al Congreso un proyecto de ley que anulaba la autoamnistía. No podría haber habido juicio si no se anulaba la autoamnistía que se había autodictado, podríamos decir, la Junta Militar, para que no sean juzgados por los crímenes que habían cometido. Y días después crea la CONADEP, que fue la comisión que tengo acá en Nunca Más, la Comisión de Desaparecidos, de Personas Desaparecidas de la Argentina, el Nunca Más, Crímenes de la Dictadura, que todos conocemos, y que sin la CONADEP, sin estos decretos, sin la anulación de la autoamnistía dictada por las juntas militares, no podría haber habido juicio a las juntas militares. Por eso destaco y también quiero resaltar el rol de Raúl Alfonsín en este proceso que fue el juicio a las juntas militares. Y decir que fue un proceso histórico, que ningún otro país en el mundo conoce un juicio a través de tribunales de la democracia, con leyes de la democracia que hayan juzgado y condenado a los responsables principales y directos de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. No quiero hacerme más extenso, señora presidenta, pero tener en cuenta que luego ha habido tensiones durante la democracia con el levantamiento cara pintada, de los cara pintadas, y que Raúl Alfonsín tuvo a la altura de las circunstancias para poner sobre todas las cosas
la importancia de resguardar para los tiempos la democracia que hoy podemos gozar, citando siempre el preámbulo de la Constitución y asegurando la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres y mujeres que desean habitar el suelo argentino. Sin extenderme más, señora Presidenta, decir nunca más un golpe de Estado, nunca más terrorismo de Estado, nunca más el quiebre de nuestro orden democrático, nunca más persecución por pensar distinto, nunca más vulneración de nuestros derechos humanos, nunca más desaparecidos. Y decir siempre sí a la democracia y a la libertad, por lo que debemos bregar. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien.